Hoy vamos a hablar de un tema muy bonito. Diga usted conmigo. Bueno, vamos a hablar de un tema que se llama permaneciendo en la vid. ¿De qué vamos a hablar? Y algunos dicen, bueno, ¿y eso con qué se come? Permaneciendo en la vid. Y este es un ejemplo que Jesús da, ¿sí? Cuando está con sus discípulos Jesús en esta tierra, pone el ejemplo de la vid y ya vamos a hablar un poquito de esto. Pero quiero invitarle a que abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Y mientras vamos a hablar de permaneciendo en la vid, yo quiero pedirle que por favor me tenga paciencia con este tema. Este es un tema para nosotros el día de hoy. Dios va a hablar a nuestra vida. Juan capítulo 15. Solamente vamos a leer ahorita 2 versículos. Juan capítulo 15, 4 y 5. Este es un tema que tiene mucho que ver con mi caminar, con mi vida, con mi familia, con mi trabajo, con lo que yo hago todos los días de mi semana. ¿Qué hago en casa? ¿Qué hago cuando voy a la escuela o al trabajo, o cuando estoy con mi familia? Permaneciendo en la vid tiene mucho que ver con mis decisiones diarias, con mi caminar en donde yo me muevo. Leemos Juan 15, 4 y 5, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Léalo fuerte. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y el versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, ¿qué? Porque separados, nada. Y entonces hoy vamos a hablar, no sé si me dé tiempo de compartir todo lo que tengo preparado porque es bastante, pero sí quiero decirle, estas son unas palabras que Jesús dijo y que se lo dijo a la gente que le seguía. Y cuando usted y yo vemos Mateo, que no lo vamos a buscar, Mateo capítulo 28 del 18 al 20, se conoce como la Gran Comisión y Jesús le dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y les dice, enseñándoles que guarden y hagan todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, los primeros 12 que estuvieron con Jesús, bueno, tenemos a Judas que tenía un destino de traición, y luego tenemos a Matías, tenemos a Pablo, tenemos a otros que se fueron sumando a los apóstoles. Tenemos un grupo inicial que anduvo con Jesús, que conoció a Jesús, que recibió instrucciones de Jesús, y Jesús les dice, vayan y hagan discípulos. ¿Qué es ser un discípulo? Es un seguidor, es alguien que va a vivir como el maestro, que va a copiar al maestro, que va a tomar las decisiones que tomaba el maestro, que va a obedecer al maestro, que va a practicar lo que enseñaba el maestro. Y ese primer grupo lo tenía de Jesús. Pero luego el segundo grupo, ¿de dónde lo obtuvo? De lo que le enseñaron esos apóstoles. Y el tercer grupo, de lo que enseñaron estos apóstoles. Y el cuarto grupo, y así llegamos 2000 años después a nosotros. ¿Y cómo tenemos veracidad que lo que estamos haciendo está correcto? Diga usted conmigo, leer la Biblia. A ver todos, leer la Biblia. Porque en los primeros años se fueron escribiendo esas cartas, ¿no? Pablo escribió por lo menos 13 de las 27 del Nuevo Testamento, y están los demás apóstoles que escribieron el resto de las cartas y de los libros del Nuevo Testamento. Todo el Antiguo Testamento fue escrito en su mayoría por profetas. Entonces la doctrina bíblica, el marco teórico de lo que nosotros creemos está basado en apóstoles y profetas. Y si yo sé qué es lo que dice ahí, yo voy a saber qué es lo que tengo que creer. Y cuando Jesús dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. La idea de que usted y yo estemos aquí, que usted esté sentado aquí hoy, que tal vez tiene calor, que tal vez se quedó a medias viendo algo en la televisión, yo no lo sé, me da la impresión. Pero pudiera ser que usted que dijo, bueno, pero yo tengo la responsabilidad de ir a la iglesia, que Dios le bendiga. Gloria a Dios por esa decisión que tomó, porque es muy importante eso.
Pero ahí está diciendo, separados de mí, nada podéis hacer. Si le damos la vuelta, si yo no quiero estar separado, si yo no estoy interesado en estar separado, si no quiero estar junto, ahí a la última línea dice, separados de mí, nada podéis hacer. Pero si usted le da la vuelta y dice, unidos a mí, entonces lo opuesto de nada sería, ¿cómo sería? ¿Ya? Si yo estoy con Dios, en vez de nada voy a poder hacer todo. ¿Y qué es todo? Hay un abanico de posibilidades que se abren para el Hijo de Dios, pero en la dependencia de Dios. Ahora, si pudiéramos, por favor, hermana, regresar al versículo 4. Ahí en el versículo 4 dice, permaneced en mí, yo en vosotros. Y entonces lea con atención eso que sigue. Como el pámpano. ¿Y qué es un pámpano? Un capullito, una ramita. No puede llevar fruto por sí mismo, es decir, no puede producir en sí mismo. A veces nos creemos que nos las sabemos todas. Dice, no, usted sin esa conexión a Dios no puede nada. Y ahí dice, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y de eso vamos a hablar un poco hoy. ¿Qué es ser un pámpano? Es ser un discípulo, es un seguidor, es permanecer conectado a Cristo, es no querer despegarse, es estar con el Señor. Pero por si usted todavía no ha entendido la palabra pámpano y la palabra vid, porque vivimos en Occidente 21 siglos después de que él habló esto, hoy les voy a presumir un poquito el trabajo de mi esposa, ¿verdad? Ella no sabe de qué voy a hablar, pero no sabíamos, ni ella sabía que tenía un tesoro ahí guardado, una habilidad secreta antes se le morían hasta los cactus. Ahora es casi que una agricultora graduada, ¿verdad? ¿Me puedes poner la primera foto, por favor? Eso es un ejemplo de lo que sería un pámpano y una vid. Esa es una especie de enredadera. Hay un libro, si a los que les gusta leer, yo sé que hay unos cuantos, que se llama The Trellis and the Vine, y está en español, La enredadera y la vid, que es exactamente el modelo de lo que Jesús está hablando aquí. Y esto está allá en el jardín de mi casa y mi esposa pusimos esa cosita ahí. La planta viene desde el suelo y se va enredando, ¿sí? Miremos la siguiente foto. Aquí hay otro ejemplo de lo que sería the trellis and the vine, o la enredadera y la vid. Claro, la planta es distinta porque aquí esta es una plantita que da flores. La vid es una enredadera muy similar y se va enredando en la enredadera y con el tiempo le empiezan a salir uvas y usted corta las uvas. Y entonces note la foto por un momento, porque Jesús está diciendo, yo soy la vid, así leímos. Es decir, Jesús está diciendo, yo soy la planta que que está plantada en la tierra. Y ustedes son esas ramitas que le salen a esa enredadera. Hay ese trellis, ¿verdad? Es una enredadera, es un lugar donde se va a crecer las ramitas. Si no hay una enredadera, voy a ir traduciendo al español este tiempo, si no hay una iglesia, las ramas se van por todos lados. Pero si hay una enredadera que es la iglesia, que es la estructura de la iglesia que el Señor dejó, la vid va tomando forma y va creciendo en esa estructura. Pero si usted corta la ramita, la rama se muere. Y como él hablaba de uvas, de la vid, del producto de la vid era el vino. Y aquí voy a hacer un paréntesis por aquellos, porque hay algunos, ¿verdad?, demasiado evangélicos. Dicen, no, el vino que Jesús tomaba era jugo de uvas, no era vino. No, era etil, era alcohol. Y hay una razón lógica básica para afirmar esto. ¿Usted sabe hace cuánto empezaron los refrigeradores a existir? No tiene ni siquiera 100 años o por ahí.
Pero en el pasado, y más en el Medio Oriente, en una tierra de calor, lo que hacían era que exprimían las uvas en el lagar y el jugo lo ponían en unas bolsas de cuero que se llamaban odres. Y el cuero envejecía con el vino. Al tercer día de estar el jugo ahí, ya empezaba a fermentarse con el calor. Obviamente usted se tomaba eso y era rico, pero era embriagante. Con mejor calidad de reposo, mejor calidad de vino. Y esa es la razón por la que Jesús dice, usted no puede poner un vino nuevo en un odre viejo porque se va a reventar el cuero. Tiene que tener un odre nuevo para un vino nuevo. Y eso es de lo que habla cuando Jesús viene a nuestra vida y nos da una nueva vida. Y pone una nueva vida en nosotros y un nuevo espíritu. Y se supone que nosotros tenemos ahora una nueva vida y vamos a caminar obedeciendo al Señor. Ahora esas las cortaba de las uvas de la vid. Y si usted separa la ramita de donde va a brotar la uva, la rama no puede dar fruto en sí mismo. Se lo traduzco a nuestro español. Si no va a la iglesia y no permanece agarrado del Señor, se va a morir y no va a dar fruto. Por eso es importante estar conectado, diga conectado. Y esa es una cosa importantísima que no la tomamos en cuenta, la dejamos y ya vamos a ir viendo en el mensaje porque no hemos empezado, ¿verdad? Pero ya vamos a ir viendo que es importantísimo el estar conectado con Dios. Y se lo voy a decir de una vez. Dice que Jesucristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es la cabeza y la iglesia es Él. Y si alguien dice, yo no soy parte del cuerpo, porque yo no necesito estar con el cuerpo, porque yo puedo buscar a Dios en mi casa, será válido. Si se da cuenta de la importancia de que permanezcamos en la vida. Por eso dése un aplauso por estar aquí esta tarde, porque gloria a Dios que estamos en su casa, buscando su rostro y recibiendo su palabra. Veamos la última foto, que es otra foto también de otro ejemplo de lo que sería una enredadera, si la tienes por ahí, hermano. Creo que es la misma, ¿no? Es la misma que la primera, o es muy similar. Pero básicamente si usted quita la estructura, la vid no se va a desarrollar apropiadamente. Si quitamos la iglesia, el cristiano está solo, abandonado, porque es el cuerpo de Cristo. Digan ustedes amén. Gracias por su entusiasmo, así está bien. No podemos tener ni enredadera ni vid si las dos cosas no van caminando juntas. Por eso estamos leyendo esta parte de Juan capítulo 15, 4 y 5. Y entonces, hermanos, vivir en una dependencia continua de Dios, esa es la idea, ¿no? Recibiendo su vida por medio, diga usted conmigo, de la palabra, de la oración y de la comunión de su pueblo, ¿verdad? La palabra, la oración, la comunión son los tres pilares de las disciplinas espirituales. Entonces, la ausencia, escúcheme bien, la ausencia espiritual sostenida, ¿qué es eso? En nuestro idioma actual sería no ir a la iglesia. La ausencia espiritual sostenida nunca es neutral. Lentamente forma un corazón que aprende a vivir sin reconocer cuánto necesita de Dios. Le traduzco. Si yo me voy despegando, me voy alejando, y hay un momento en el que yo pienso, percibo o siento que yo no necesito de Dios. Y entonces pienso, contrario a lo que decía el pasaje, que puedo dar fruto por mí mismo. Y que yo puedo hacer todo lejos de Dios. ¿Qué decía Jesús ahí? El que en mí no permanece no puede llevar fruto. Y luego en otra parte dice, separados de mí, nada. Pero la ausencia espiritual sostenida nos lleva a formar lentamente un corazón que cree que se las puede lejos de Dios. Y cuidado, porque ahí es el principio del fin. Cuando hablamos de Sodoma hace algunas semanas dijimos, el problema de Sodoma fue una degradación progresiva. Poquito a poco, pasito a pasito se fue alejando. Y eso es lo que nos ocurre a los humanos. No viene un golpe, es
un descuido, el no estar vigilante de nuestra fe. ¿Están acá? Una de las cosas más peligrosas que puede sucederle a un creyente no es que niegue abiertamente a Cristo, es que aprenda a vivir sin sentir cuánto necesita a Cristo. ¿Cuánto necesitan a Cristo acá? Ese tipo de creyente del que estamos hablando todavía cree, todavía dice que ama a Dios, todavía se identifica como cristiano, pero poco a poco deja de orar, deja de escuchar o de leer la palabra, deja de congregarse con regularidad, deja de abrir su vida a otros creyentes y sin darse cuenta comienza a acostumbrarse a una versión de cristianismo en la que Cristo sigue siendo importante en teoría, pero ya no es indispensable en la práctica. Todos los creyentes digan conmigo: yo necesito a Dios en mi vida. Entonces, cuando nosotros dejamos de hacer todo esto, hermanos, eso es profundamente peligroso, porque la apostasía o el negar a Cristo rara veces comienza diciendo ya no creo en Dios, sino comienza diciendo esta semana no puedo. ¿Ha oído usted eso? No, es que esta semana tengo mucho trabajo, estoy demasiado ocupado. Después vamos al siguiente nivel. No, yo puedo buscar a Dios en mi casa. Hasta que finalmente la persona no solo se ausenta de la iglesia, también se ausenta interiormente de la presencia de Dios. Y eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Por eso es importante ser vigilante con uno mismo. ¿Están acá? Ahí decía: permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco vosotros. Ahí Jesús habló estas palabras. ¿Sabe cuándo dijo eso? Una noche antes de ir a la cruz. La noche antes de ser arrestado y crucificado. Judas ya ha salido. Cuando él habla eso, Judas ya se fue. La traición se acerca. Los discípulos están a punto de vivir confusión, miedo, dispersión, y usted ya sabe todo lo que ocurrió en la pasión de Cristo. Jesús no les entrega una técnica para sobrevivir, escúcheme. Digan a menos que están despiertos. Él les dice: permaneced en mí y yo en. ¿Qué le está diciendo? Ahí les está entregando una relación. Digan todos: relación. Hermano, porque si yo, y este es un consejo, ¿no? Este es una aplicación de esa palabra de Dios. Si usted creció en una iglesia o en un lugar donde creía, yo llego al culto y dicen amén y salgo corriendo, cuidado. Porque el no querer interactuar, el que no querer relacionarse, el no querer tener comunión, está diciendo el que yo me quiera despegar y no relacionarme con nadie, está diciendo yo no quiero ser parte de ese cuerpo de Cristo indirectamente. Entonces, de alguna manera, la comunión es importante. ¿Está de acuerdo conmigo? Él les entrega esa relación, les dice: permaneced en mí, yo en vosotros. Y la respuesta de Cristo para una vida que está a punto de ser sacudida no es sean más fuertes, sean valientes. No les dice eso esa noche. Les dice: permanezcan unidos a mí. Eso es lo que está diciendo ahí. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. ¿Puede decir amén? Entonces, hermanos, permanecer en Cristo o ser creyentes en nuestro contexto, en nuestro tiempo, en nuestro lugar, aquí en este país y en este estado donde la tensión, donde el estrés, donde el trabajo, donde los costos y todo es bien fuerte. El permanecer en Cristo es reconocer que no poseemos vida espiritual en nosotros mismos. ¿Está de acuerdo? No tenemos vida espiritual por nosotros mismos, la tenemos porque Dios nos la da. Y eso es lo que está ahí escrito en la pantalla, lo que dice su Biblia. Jesús comienza destruyendo una de las ilusiones, ¿no?, más persistentes del corazón humano. La primera es la ilusión de la autosuficiencia espiritual. A veces nos creemos que nosotros sí podemos. Yo recuerdo, cuando estaba estudiando en la secundaria, tenía muchos amigos que eran cristianos porque estaban en una escuela cristiana, en un colegio evangélico. Muchos eran hijos de pastores, muchos eran hijos de misioneros, todos iban a su iglesia, diferentes iglesias. Y entonces
a veces hablaba o escuchaba yo ir a hablar a alguno que decía, no, es que vamos a ir a un ayuno de 3 días y vamos a ir a una vigilia de toda la noche entera. Y yo decía, wow, qué espirituales. Pero al rato lo veía que se iba a dormir a la vigilia. O sea, no estaba en lo que se suponía que estaba. Y a veces hemos oído gente que dice, no, es que mientras más grande la Biblia, más espiritual. No tenemos vida espiritual en nosotros mismos. Necesitamos permanecer en Cristo para tener esa autoridad espiritual. Necesitamos mantenernos vigilantes. Entonces la ilusión de esa autosuficiencia espiritual es que el pámpano o la ramita, ¿no? La parte de la planta no tiene vida independiente. Oiga, puede tener forma, ¿sí? Como una persona puede decir, yo voy a la iglesia Camino de Fe. Yo soy cristiano, yo voy. Una vez al mes, de mes en cuando, pero voy. Puede conservar la apariencia. Se puede vestir de cierta forma, conversar de cierta forma. Puede incluso parecer saludable durante un tiempo. Pero no posee en sí mismo la fuente de su vida. Todo lo recibe de la vid. Todo lo recibimos de Dios. ¿Está de acuerdo? Jesús no dice que separados de Él producimos menos fruto. Dice que no podemos producirlo. No dice, si usted no permanece en Cristo va a producir un poquito. No, separados de mí, nada. Es en Cristo que podemos dar frutos. ¿Están de acuerdo? Ahora, a veces nos quejamos que nos va mal, que no salimos adelante. Escucha lo que le pasó aquí a este grupo, porque la nación de Israel en su tiempo antiguo era el pueblo de Dios. Cuando los saca de Egipto y les dice, ustedes van a ser mi pueblo, si quieren entrar en ese contrato, ellos dicen, queremos, bueno, y les da las condiciones, y pasa un tiempo, unos 600, 700 años, y empiezan a quejarse. Escuche cómo dice Isaías 5, le voy a leer Isaías capítulo 5, del 1 al 5. Dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado, a su viña. Tenía mi amado una viña en la ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre. Y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas. ¿Y dio uvas qué? Sí, pues. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando que yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Y vea el peligro, porque aquí está el peligro de no permanecer en Cristo. Aquí está el peligro de no estar conectado a Dios, que es la fuente de la vida para nosotros, no solo espiritual, sino en todo sentido. Dice, le quitaré su vallado, o sea, su fence, ¿no? Será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. En otras palabras, va a quitar la estructura. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ojo, la degradación es poco a poco, el alejarse de Dios es poco a poco. Y cuando ya por allá, todos secos, ni siquiera lluvia cae. O como decía alguien por ahí, ni siquiera el sol me calienta. Es porque ya está demasiado lejos, ¿no? Dice, hasta las nubes le mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Aquí básicamente Isaías capítulo 5, hermanos, presenta a Israel como una viña plantada cuidadosamente por el Señor, pero que produjo uvas silvestres. En otras palabras, no dio fruto. ¿Qué le estoy diciendo aquí? Se espera que usted y yo, número 1, permanezcamos conectados a Dios. Diga usted, conectados a Dios. Número 2, se espera que demos fruto. Digan todos, dar fruto. ¿Qué estoy diciendo con esto? Por lo menos, ¿qué dice la Biblia? Si yo digo que permanezco con Dios, debo dar fruto. Pero si yo no doy fruto, yo voy a tener una consecuencia por parte de Dios. Entonces todo cristiano debe dar fruto. ¿Cuántos cristianos aquí digan amén? ¿Dónde está el fruto?
frutos dignos de arrepentimiento, frutos que muestran la transformación de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Si eso es así, debemos dar fruto. Y aquí entonces hago la aplicación, hermanos, escuchen. La vid, pensando en la enredadera que vimos hace un momento, imaginando que es una mata de uvas, escúcheme, la enredadera no se va a comer esas uvas, ¿verdad que no? ¿Están aquí? Una vez más, gracias por su entusiasmo. Número 2, ¿verdad que la vid no se va a comer esos frutos, la misma vid? Y entonces, ¿para quién son los frutos? Los frutos son para otros, diga otros. ¿Me está escuchando? Se lo traduzco al español. El fruto que un cristiano da no solamente va a nutrir la iglesia, no es solo para sí mismo, para la iglesia o para la estructura. No es ni para la vid ni para la viña, es para otros. Usted y yo estamos hoy sentados en una iglesia cristiana porque alguien en alguna vez nos habló del Señor. Alguien alguna vez, mira, hoy tuvimos aquí a los músicos y cantantes, pero óigame, esta iglesia no ha pagado ni un centavo para que hermano Iván aprendiera a tocar la guitarra. Esta iglesia no ha pagado ni un centavo para que hermano Jairo aprendiera a tocar el piano, ni para que nuestros hermanos aquí aprendieran a cantar. Pero alguien sí invirtió. Alguien allá en Honduras hizo algo para que hermano Jairo aprendiera. Alguien en Paraguay hizo algo para que hermano Iván aprendiera. Si ve que el fruto, nosotros no estamos comiendo el fruto que ellos produjeron. ¿Puede decir amén? Amén. Entonces, usted y yo vamos a dar un fruto que otro se va a comer, y así tendría que ser. Porque esta es una iglesia de más de 2000 años. Pero si usted y yo damos uvas silvestres, en otras palabras, no producimos nada, viene una consecuencia sobre nosotros. Es decir, el que dice que está en Cristo debe andar como Cristo anduvo, debe buscar el rostro de Dios. No estoy regañando a nadie, solo estoy exponiendo el evangelio tal como está. Es un mensaje expositivo de lo que implica ser un seguidor de Jesús. ¿Están aquí? Digan amén. Ahí en el Salmo 80, que no lo vamos a leer hoy, hay una queja del pueblo de Dios que era una viña y dice: Señor, abandonaste tu viña. Usted puede leer ese salmo en casa ahí. El problema de Israel no fue que Dios no lo cuidara. El problema fue que no produjo el fruto de justicia, fidelidad y obediencia que correspondía a su llamado. Y entonces Dios le dice, el Señor aquí en lo que hemos leído hoy está diciendo: yo soy la vid verdadera. Israel era todo lo que Dios había llamado que fuera y no fueron. Ellos no hicieron lo que debía hacer. Hoy usted y yo somos la iglesia y estamos aquí, conocemos de Dios, conocemos de su palabra. Deberíamos dar fruto de lo que Dios está haciendo en nosotros, como un hijo obediente. Digan amén. Los pámpanos o las ramitas no aparecen aislados, no brotan como los hongos. ¿Usted ha visto los hongos? O donde usted está, han habido a veces hongos. Hay momentos de la primavera en que aparecen los mushrooms, ¿verdad? Es bien interesante porque en la mañana están y a la tarde, y no hay una rama de hongos, no hay un árbol de hongos que dé hongos, no, aparecen solo así. Pero la vid no. La vid es una planta que da uvas, pero va creciendo y la enredadera va creciendo. Nosotros en la casa no tenemos uvas, pero tenemos tomates. Y es similar la plantita, y entonces es bien interesante y bien bonito ver cómo van saliendo tomatitos de colores. Están verdes y se van poniendo amarillos y después naranja y después rojos. Y es tan satisfactorio cortarlos, ¿verdad? Usted dice: gasté $200 y ahora voy a tener un tomate. Pero es una satisfacción que usted pueda cosechar eso, que usted pueda recibir el resultado de lo que invirtió. Usted se imagina, escúcheme, cuánto se alegrará Dios cuando usted y yo damos frutos dignos de arrepentimiento. Démosle la vuelta. ¿Cómo se pondrá de triste el Señor de saber todo lo que nos ha dado y que seamos tan ingratos que no demos nada?
Digan amén. La unión con Cristo, ¿no? Es una de las doctrinas más profundas del Nuevo Testamento. Se llama hipóstasis en griego o unión hipostática. La unión del eterno con el humano. Esa es la unión hipostática. Donde es lo imposible se hace, donde Dios se hizo hombre y se une a nosotros y nos da de su espíritu para que cobremos vida y seamos una carne con el Señor. Entonces el creyente no solo imita a Cristo, está unido a Cristo. ¿Puede usted decir amén? Por eso es que un creyente no puede estar poseído por el diablo, por si alguien tiene esa duda. Un creyente puede ser atacado por el enemigo. Puede ser influenciado por el ataque exterior del enemigo, pero el diablo no puede ser dueño de un corazón en el que Dios es dueño. Así que no tenga dudas, no tenga temores. Por si le llegan a rascar la pared de su casa. Allá en el taller que teníamos en otro pueblo nosotros antes, a un trabajador que tenemos, estaba a veces pintando camisas y de repente le movían así un horno. Y salía corriendo y llegaba, me movieron el flash dryer, me decía. Hasta que un día así me llegó hasta aquí, bueno, vamos a orar. Y habían otros amigos ahí, los invité y empezamos a reprender y se acabó la tal ruido. El enemigo va a ser un payaso que va a hacer su cosa. Él es él, nosotros no tenemos nada que ver con él, nosotros tenemos que ver con Dios. Pero que le pertenece a Cristo. Tiene a Cristo en su vida. No es un amigo de Dios, ¿verdad? Claro, cantamos, soy amigo de Dios, mi amigo es Él. Qué lindo es eso, pero realmente estamos unidos a Cristo. Eso es lo que dice la palabra. Esa es la unión hipostática. Cuando vengo a Cristo, le pertenezco a Dios y soy uno con Él. Por lo tanto, tengo que dar fruto. Por lo tanto, yo estoy como parte de Cristo y tengo que entender esa parte. La muerte de Cristo, escuche, cuenta como nuestra muerte también. Su resurrección inaugura nuestra vida. Su espíritu habita en nosotros. ¿Cuántos tienen el espíritu de Dios? Su palabra nos limpia, su vida produce fruto en nosotros. Ahora hay un problema aquí, es el famoso problema de la ausencia. Y aquí debemos comprender algo incómodo, hermanos. Escúcheme. Cuando una persona comienza a ausentarse constantemente de los espacios donde Cristo alimenta a su pueblo, ¿sabe qué está haciendo? Está actuando como si pudiera mantener la vida espiritual sin los medios que Dios ha establecido. Por eso el creyente debe permanecer firme buscando a Dios en casa y con los hermanos en la iglesia. Miren, usted será muy bonito, muy linda, hermanita, todos ustedes son preciosos, pero yo no quiero que usted venga a la iglesia para verle su carita. Claro que qué lindo verle, pero no es por eso, es porque usted y yo necesitamos juntos buscar el rostro de Dios. Como dicen en la radio, en el ejército, sí me copia, ¿verdad? 10-4 o no. No, estos son los taxistas. Oiga, la asistencia al culto no salva, vamos a dejar eso claro. Pero la permanencia en el cuerpo de Cristo, en la comunión, hace que usted y yo permanezcamos vivos y unidos a Cristo. Quiere decir que despreciar habitualmente la palabra, despreciar habitualmente la oración congregacional, la cena del Señor, la adoración, la comunión. ¿Sabe qué revela eso? Revela una peligrosa confianza en uno mismo. Pregunta, ¿será que podemos confiar en nosotros mismos? La Biblia dice que engañoso es el corazón sobre todas las cosas. Entonces podemos hasta cierto punto hacer ciertas cositas, pero no podemos permanecer o no podemos estar permanentemente lejos de Dios. Tenemos que buscar al Señor. Es como si dijéramos, puedo mantenerme espiritualmente sano sin escuchar regularmente la palabra. Puedo perseverar sin que nadie me exhorte. Puedo discernir mis errores sin que nadie me confronte. Puedo enfrentar la tentación sin el apoyo del cuerpo de Cristo. Eso no es madurez, hermanos. Eso es autosuficiencia disfrazada de independencia. Entonces tal vez aquí, los que estamos aquí, yo sé que le estoy predicando a los fieles, ¿verdad? Y diga usted, gloria a Dios. Porque estamos aquí los que venimos a buscar al Señor. Realmente quien debería estarlo escuchando es los que no vinieron.
Pero por si usted piensa no venir otro día, ahora le estoy predicando este mensaje. Tal vez no has abandonado a Cristo verbalmente, pero es importante preguntarse, ¿he comenzado a vivir como si no necesitara escuchar su voz? ¿O estoy sustituyendo la comunión espiritual por entretenimiento? ¿Estoy dejando que mi trabajo, mi cansancio, mis actividades familiares ocupen sistemáticamente el lugar de Dios? He convertido la excepción en costumbre. Y escuche, porque hay excepciones, ¿no? No toda ausencia es rebeldía. Hay enfermedad, hay trabajo inevitable, hay cuidado familiar, hay emergencias. Pero cuando faltar deja de dolernos, debemos examinar el corazón, hermanos. Porque la señal más alarmante no es solamente estar ausente, sino haber perdido el hambre de regresar. Cuando uno tiene un familiar o uno ha estado enfermo en un hospital, y yo sé que aquí más de uno hemos estado en un hospital, quizá hemos escuchado de nuestras mamás o de las abuelas esta frase: enfermo que come, no muere. Pero cuando usted ve que el enfermo dice, no tengo hambre, dice, tómate aunque sea una sopita. No, es que no quiero. Y pasan 6 horas y usted lo ve más débil. Y ve que los ojos empiezan como a brillarle, así, que se van como apagando. Preocupa cuando ya el no comer es una cosa que ya el enfermo no quiere. Y es exactamente la figura de alguien que empieza a alejarse y no quiere ser consistente en buscar al Señor en su casa. Porque cuando nosotros no queremos alimentarnos, no queremos orar juntos, estamos diciendo, no, yo puedo solo, pero después, no me hace falta, no, después no, yo no quiero, después ya ni contestamos. Es una cuestión que ocurre en todos los países, en todos los tiempos. Lo leímos el otro día en Hebreos, que dice, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, o sea, se vuelve costumbre. Porque es nuestra naturaleza, pero aquí hoy estamos teniendo una exhortación a permanecer pegados a Cristo. ¿Están aquí, hermanos? Escucha esta frase profunda. Dice, la autosuficiencia espiritual comienza cuando dejamos de recibir de Cristo, pero seguimos convencidos de que todavía podemos producir su fruto. Entonces hay gente que dice, pastor, yo me siento lejos de Dios. O más bien, no me siento lejos de Dios, pero simplemente estoy cansado, estoy ocupado, tengo mucha presión. Y ahí aparece el segundo problema. Porque muchas veces no nos desconectamos de Cristo por una decisión consciente. Nos desconectamos porque la ansiedad, ¿sí?, la prisa y las preocupaciones van ocupando el espacio interior donde antes descansábamos en el Señor. Y entonces ya no estamos preocupados por caminar con Dios, estamos preocupados por la ansiedad que nos está preocupando. Y ese es un problema que sigue creciendo. Y esa es una cuestión natural de un ambiente, especialmente en New York, donde vivimos nosotros, y donde muchas veces la ocupación o la preocupación por pagar, por cumplir, el estrés de las responsabilidades, toma más prioridad que Dios. Le pregunto a usted que es creyente, ¿quién es nuestro proveedor? Dios. Entonces, si Él es nuestro proveedor, hay un punto donde yo tengo responsabilidad y hay un punto donde su soberanía entra en juego. Y esa parte tenemos que aprenderla a balancear, pero cuando todo creemos que nos corresponde a nosotros, empezamos a ahogarnos. ¿Están acá? El segundo punto es que permanecer en Cristo es llevar el peso que está desplazando su presencia. Hay que llevarle al Señor. Si algo está desplazando a Cristo y es un peso que está sobre nosotros, hay que llevarle ese peso al Señor. ¿Están aquí? Es decirle, Señor, mira, tengo tanto que pagar, tengo tantas responsabilidades, tengo tantos problemas, por favor, te entrego esto, tómalo porque yo no lo puedo manejar. El que no tiene a Cristo, claro, tiene que ver cómo sale por sus fuerzas y no sale. O sale porque solamente se va a dedicar a eso, pero entonces en el tiempo se va a evidenciar su descuido de Dios en que empieza a perder sus valores, sus principios, su salud, sus hábitos, su familia y empieza a degradarse y cuando quiere regresar es muy tarde. Por eso precisamente el balance de mantener a Dios dentro de la ecuación de la vida
es importante, mis amados hermanos. Vea cómo dice Filipenses 4:6. Filipenses capítulo 4, versículo 6. ¿Le parece si lo leemos juntos como dice? Pareciera que los está escribiendo esas palabras, ¿no? Un CEO en una oficina con ventanales en uno de los rascacielos aquí en la ciudad. Le cuento dónde estaba este hombre. En la mazmorra de una prisión en Roma, en la oscuridad húmeda, con una cadena de hierro, con un cepo amarrado a sus pies. Usted se imagina la autoridad espiritual para poder escribir. No se preocupen por nada, no se llenen de afán. ¿Cómo dice la segunda línea? Sino que sean... Aquí va la invitación para todos nosotros. ¿Cuál es el problema que estamos pasando? ¿Cuál es la lucha? Y esta es la invitación. ¿Cómo podemos hacer para que Dios conozca eso? Ahí dice, sean conocidas esas broncas delante de Dios. Dígale, Señor, mira, este problema, este y este hábito que tengo, y este problema, y esto que yo me provoqué, y esta deuda en la que me metí, aquí están, ayúdame. Porque dice que estamos unidos a Él, ¿lo cree usted? Pues si estamos unidos a Él, también podemos traerle el problema, porque ahí lo dice. Sean conocidas delante de Dios tus peticiones. A primera vista, Juan 15 habla de la vid y Filipenses habla de ansiedad, pero en ambos textos tratan el mismo problema. ¿De dónde recibimos la capacidad para vivir? La ansiedad dice, todo depende de mí. Yo tengo que resolverlo todo. Tengo que ver qué hago porque si no... Y en nuestra carne, esa es nuestra naturaleza. La permanencia dice, mi vida depende de Cristo. Dígalo conmigo, mi vida depende de Cristo. La ansiedad intento controlar. La oración entrega. La oración lleva la conversación a la presencia de Dios. Por eso es que Pablo no ofrece una fórmula de pensamiento positivo. Como confiese que le va a ir bien y le va a salir bien, como hay mucho por ahí, ¿no? No, él dice, sean conocidas las peticiones delante de Dios. Hermanos, la paz, escúcheme bien, aquí no estamos inventando ni manipulando. La paz no surge de negar el problema. La paz surge de llevar el problema a una relación, de llevar el problema al que puede manejar el problema, de darle el problema al que tiene control de mi vida. ¿Está de acuerdo? Entonces ahí dice que la paz de Dios, si leemos el versículo 7, por favor, hermana, dice, léalo fuerte conmigo, ¿cómo dice? Y la paz de Dios. Guardará. Allá en Génesis, Dios le dijo a Adán, tú vas a labrar el huerto y lo vas a guardar. Como no cumplió el hombre, en Génesis 3, en 2:15 le dijo eso, en el 3:17 le dice, y puso querubines en el huerto para que nadie entrara y para que lo guardaran. La palabra guardar es ser vigilante, de proteger. Aquí está diciendo que cuando yo le traigo mis problemas a Dios, Él va a vigilar mi corazón y va a vigilar por mis pensamientos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice la palabra de Dios en el Salmo 21 que Dios no se duerme. He aquí no se dormirá ni adormecerá el que guarda a Israel. Otra vez la palabra guardar. Shamar es en hebreo antiguo. No shamán, ¿verdad? No chamán. Shamar. Dios vigila a su pueblo. Eso es lo que dice el Salmo 121. Y aquí está diciendo, la paz de Dios va a vigilar tu corazón. La paz de Dios va a vigilar tus pensamientos.
¿Cuánto le dan gloria a Dios? Porque ese Cristo está ahí cuidándonos. Aquí en el griego esa palabra quiere decir guarnición militar que está pendiente, que protege una ciudad o una unidad o una persona. Filipos era una colonia romana y Pablo le está escribiendo a la gente que vivía en esa colonia romana llamada Filipos. Y la presencia militar formaba parte de esa identidad porque era un lugar de mucho comercio. Y si no la cuidaban los romanos, llegaba gente de otro lado. Llegaban ladrones, llegaban piratas o podían llegar ejércitos de otro lugar a querer reconquistar esa parte. Por lo tanto, las patrullas estaban todo el tiempo, la guarnición militar, los pretorianos o los legionarios estaban marchando constantemente y tenían guardias a diferentes horas del día. Y su trabajo era vigilar, era guardar. Y eso es lo que Dios está prometiendo. Cuando leemos esto a profundidad, Pablo desde la prisión está diciendo, oiga, Dios va a vigilar que usted no pierda los estribos en medio de ese problema. Si usted le trae a Dios toda la carga, Dios se va a encargar de vigilar que sus pensamientos se mantengan estables por el poder de Jesucristo, a quien usted está unido, porque Él es la vid y usted es una ramita en esa vid. Por tercera vez, gracias por su entusiasmo. Así como los soldados custodiaban la ciudad, la paz de Dios vigila el interior del creyente, hermanos. Es la paz de Dios que guarda el corazón. A veces cambia la situación o la manera en que la atravesamos, pero Dios se entrega a sí mismo como presencia suficiente. Hay gente que dice, mire, yo necesito descansar hoy, así que no voy a ir al culto. A veces puede ser legítimo. El cuerpo también tiene límites. Entonces nos sentamos bajo la palabra y confesamos, Dios es Dios y nosotros no somos dioses, nosotros somos humanos. Pero hermanos, la adoración congregacional es un acto de resistencia contra la autosuficiencia. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando venimos juntos al templo, aunque estemos cansados y le cantamos al Señor y le adoramos, estamos obedeciendo y Dios va a derramar su bendición en medio nuestro. Amén. Así que usted siga siendo fiel porque Dios va a seguir siendo fiel. Escucha esta frase. Muchas veces no abandonamos la presencia de Dios porque dejamos de creer en Él, sino porque comenzamos a creer que nuestras preocupaciones merecen más atención que sus promesas. Yo le hago la pregunta, ¿qué será más importante? ¿Mi preocupación o las promesas de Dios? ¿Qué cree usted? Entonces, ¿por qué le pongo tanta energía a mis preocupaciones? Cuando debería ponérsela a las promesas de Dios. Y en último lugar, hermanos, permanecer en Cristo nos hace responsables del fruto que otros necesitan recibir. ¿Se acuerda que yo le dije hace un momento? La vid no se come las uvas. La enredadera que está ahí para sostener la vid no se come las uvas. Es otro el que se toma el vinito. Pero usted y yo estamos hechos para producir fruto para otros. Porque así funciona la iglesia del Señor. Juan 15:5 decía, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿qué? Mucho fruto. Ahí dice, mire, mucho fruto. Si usted lee eso con atención, ahí no dice tú eres el único pámpano. Hay muchos. Todos los creyentes. Es una imagen comunitaria, diga usted, comunidad de Cristo. Por eso hablamos nosotros, por ejemplo, en nuestro grupo bautista, no la convención bautista. Es el grupo cristiano evangélico más grande en el mundo. 50,000 iglesias solo en Estados Unidos. Más de 12 millones de personas. Reunimos 12 billones de dólares cada año. Hay universidades, hospitales, envía ayuda a misioneros a todos lados. Pero no va a encontrar usted una iglesia de cientos de miles. No, somos todas estas iglesias pequeñas unidos trabajando juntos. Porque es una comunidad del cuerpo de Cristo.
Y así deberíamos existir y apoyarnos mutuamente. Una vid sostiene múltiples ramas. Cuando vimos la foto, si puedes poner la foto, hermana, por favor, de la enredadera. La otra foto. Esa foto, mire. ¿Cuántas hojitas se imagina ahí? No es solo una, ni es una sola rama, no. Tiene muchas. Múltiples ramas. Todas dependen de la misma fuente. Todas son, en este caso, trabajadas por la misma labradora, ¿no? Una persona labró esa planta y está cuidando de que toda la planta funcione. Imagina una rama que dice, no, a mí no me echa agua, por favor. Mire, doñita, a mí no me ponga agua. A mí ni me mire, póngale a los demás. No, es una misma rama, es una misma red, es una misma fuente, es una sola planta. ¿Están aquí, hermanos? El fruto nunca beneficia principalmente la misma rama. La rama no se come sus propias uvas. El fruto existe para alimentar a otros. Eso significa que nuestra vida espiritual nunca es exclusivamente personal, ¿sí? Yo tengo una amiga que tenía una librería aquí en otro condado y me decía, yo no voy a la iglesia. Y le decía, pero ¿por qué, hermana? Si todos le vienen a comprar aquí a su librería. Sí, pero es que son un montón de hipócritas en la iglesia. Decía, pero hay un lugar, le decía, pero hermana, pero hay un lugar más para uno más. No podemos vivir desconectados. No podemos vivir separados. No es exclusivamente personal. ¿Qué le quiero decir con esto? Si usted dice, yo no voy a ir a la iglesia y la otra semana tampoco, no solo se está afectando a usted, nos está afectando a nosotros y a otros. Porque cada uno es importante en el reino de Dios, ¿sí me explico? Y cuando uno de nosotros no viene, todo el cuerpo debería dolerse. Y por eso todos nosotros deberíamos pensar, ¿quién no está aquí? Llamarle y empujarle, decirle, nos haces falta, te extrañamos, te necesitamos. Porque no es exclusivo que, no, pues si me afecta, que me afecte a mí, pero yo tengo que hacer. No, pero es una sola red y estamos juntos. Tu presencia anima, tus testimonios sostienen, tu oración carga a alguien, tu servicio abre una puerta, tu perseverancia enseña a tus hijos, digan amén. Amén. Tu adoración recuerda a otro creyente que no está solo. Y cuando faltamos de manera constante, no solamente dejamos de recibir, también dejamos de aportar. Y cuando nuestros hijos ven que voy a la iglesia cuando sobra tiempo, entonces Dios ha de ser algo que sobra. Por eso es importante ser consistente en entender, y creo que aquí el asunto no es mala voluntad, es que realmente no hemos entendido qué es el reino de Dios. Por eso puse esta imagen, porque da a entender un poquito que realmente nos necesitamos unos a otros, estamos más interconectados de lo que pensamos y todos estamos conectados a Cristo, y cuando yo falto, hago falta. Y mi resultado, mi fruto, mi falta de fruto afecta la vida de los demás también. ¿Están acá? Allá en Hebreos 10 en algún momento leímos, si usted se recuerda, estuvo aquí hace algunos mensajes, leímos en Hebreos 10, 24 y 25, y en Hebreos 10, 24 y 25 decía que no debemos dejar de asistir, o que no debemos dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. La reunión cristiana tiene una dirección mutua. Venimos a ayudarnos unos a otros a perseverar. ¿Puede decir amén? Amén. Entonces el autor de Hebreos, ahí lo tenemos en el versículo 25 en la pantalla. Sino exhortándonos. ¿Sí? Lo que está diciendo es acérquese, mantenga firme la esperanza, considérese, no deje de reunirse. Porque Dios sabe que el aislamiento prolongado distorsiona la percepción. Si yo dejo de asistir, me voy alejando. Y esto ocurre en todos los campos, ¿no? Si usted practicaba un deporte pero dejó de hacerlo, pasa el tiempo y como que empieza
a bajar y a bajar. Y en todos los campos. Pero el asunto es que la vida espiritual es la base para todas las demás áreas de la vida. Es el fundamento y yo sé que por eso estamos aquí, porque necesitamos de Dios, amén. El asunto es mantenerse conectados, mantenerse firmes y no dejar de perseverar. ¿Sabe por qué? Cuando estamos solos, nuestros temores suenan más fuertes. Nuestros pecados parecen más justificables. Nuestras heridas parecen más únicas. Nuestras excusas parecen más razonables. Necesitamos, hermanos, que nos recuerden la verdad que el cansancio nos hace olvidar. Nosotros necesitamos estar juntos buscando el rostro de Dios. Amén. Y aquí hay una cosa importante sobre Cristo y su cuerpo, que es lo que hemos estado hablando hoy. La iglesia no es una asociación voluntaria de personas con intereses religiosos similares, no. Diga usted conmigo, es el cuerpo de Cristo. Ahora diga fuerte, Cristo es la cabeza. Es que quiero decirle con eso, hermano, nosotros somos miembros unos de los otros. Pero no por eso vamos a decir, yo tengo a Cristo, pero no necesito a la iglesia. Sería como decir, amo la cabeza, pero no me interesa el cuerpo. Tenemos que estar y ser parte de. Por eso es que la iglesia visible es imperfecta. ¿Sabe por qué? Porque en una iglesia puede herir, puede fallar, puede decepcionar. Pero la respuesta bíblica a una iglesia imperfecta no es abandonar la comunidad, sino buscar su reforma, practicar el perdón, hablar la verdad, perseverar en amor. Le voy a dar una noticia. Cristo no ama una iglesia ideal e imaginaria. Cristo nos ama tal y como somos. ¿Está de acuerdo? Tal y como somos nos ama y murió por nosotros y espera que tengamos la voluntad de ir siendo transformados. Hay que amar una iglesia real compuesta por personas que todavía están siendo santificadas. Delante del Señor eternamente somos perfectos, pero en esta realidad, en este plano en el que vivimos, seguimos siendo humanos imperfectos. Digan amén los imperfectos, amén. Nosotros como padres necesitamos entender algo. Nuestros hijos, hermanos, no solo aprenden de lo que les decimos, aprenden de lo que priorizamos. Y si nosotros podemos decir Dios es primero, pero si el culto siempre pierde frente al cansancio, al deporte, a la fiesta, al trabajo o cualquier cosa, cualquier plan que aparezca, ellos van a aprender que Dios es importante únicamente cuando no interfiere con algo más atractivo. No se trata de medir la espiritualidad con una tarjeta de asistencia. Se trata de reconocer que nuestros hábitos están predicando. Digan todos, mis hábitos predican. Entonces, hermanos, cuando nosotros cada semana comunicamos con nuestra agenda, ¿qué merece organizar nuestra vida? Y entonces ese es el punto de Juan 15, ¿no? Somos parte de la vid y sin Cristo nada podemos. Diga usted conmigo, con Cristo todo lo podemos. Por eso es importante apartar un tiempito cada día para leer la palabra y para orar. Ordenar la agenda familiar alrededor de las prioridades espirituales. Yo les envié a los padres los estudios para el mes de julio. Todavía hay chance de hacerlos con la familia. Y todos tenemos una agenda así, ¿no? Que a veces sentimos que el año nos lleva. Pero de vez en cuando hay que retomar y decir, bueno, tenemos que buscar al Señor. Una cosa que podemos nosotros hacer, por ejemplo, es al llegar al culto no solamente decir recibir, sino preguntarnos, ¿a quién puedo ayudar hoy? ¿Cómo puedo ayudar? Escucha esta frase profunda. Cuando un creyente se ausenta continuamente, no solo pierde el fruto que necesitaba recibir, también retiene el fruto que Dios había decidido entregar a otros por medio de su vida. Todos somos útiles en el reino de Dios. ¿Está de acuerdo? Cada uno de nosotros es importante, hermanos. Y nuestra ausencia se nota. Nuestra presencia también, especialmente en la presencia de Dios. Entonces yo le animo a que, así como hemos llegado hasta hoy,
así como hemos mantenido, aún con lucha, sigamos siendo fieles. Porque Dios tiene buenos tiempos para nosotros, para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro futuro, para nuestra salud, para nuestras finanzas, para los proyectos que miramos imposibles. Dios va a ser fiel, pero sigamos siendo fieles. Perdonemos, tengamos paciencia, tengamos amor y sigamos adelante. Amén. Jesús pronunció Juan 15, que ya lo leímos, cuando sus discípulos estaban a punto de dispersarse, ya les comenté. Pedro lo iba a negar. Todos ellos iban a huir. El miedo iba a sacudir su fe. Pero la última palabra de Cristo sobre ellos no fue dispersión, fue permanencia. Les dijo, permanezcan en mí. Y eso nos dice a nosotros hoy. Permaneced en mí. ¿Puede usted decir amén? Esa invitación está vigente hoy. Tal vez no hemos dejado de creer, pero hemos dejado de permanecer. La oración se volvió ocasional. La palabra se volvió distante. La congregación se volvió secundaria. El servicio se volvió una carga. Y tal vez tu alma ha comenzado a vivir de reservas antiguas. Tal vez todavía recuerdas lo que Dios hizo, pero hace tiempo que no recibes algo fresco de su presencia. Entonces el Señor no solo nos llama hoy a mejorar nuestra asistencia, nos llama a reconocer nuestra necesidad de Dios. Puede decir amén. Dios no nos llama solo a ocupar una de las 70 sillas que tenemos aquí. Nos llama a volver al frente, a estar en su presencia. Inclina su rostro un momentito.